Escuché a una niña llorando en el área de pediatría, pero ese piso llevaba más de 8 años cerrado. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Andrés. Durante 9 años trabajé como técnico de mantenimiento en un hospital muy antiguo. Mi turno siempre era de noche porque la mayoría de las reparaciones debían hacerse cuando los pacientes dormían y los pasillos estaban casi vacíos. Conocía cada rincón del edificio. Sabía que puertas rechinaban, que luces parpadeaban y que tuberías hacían ruido cuando bajaba la presión del agua. Por eso, cuando algún compañero decía haber escuchado cosas extrañas, siempre encontraba una explicación. Nunca creí en fantasmas. Nunca creí que un hospital pudiera guardar algo más que malos recuerdos. Hasta que me enviaron al 4º piso. Ese piso llevaba clausurado más de 8 años. Antes funcionaba allí el área de pediatría, pero después construyeron un edificio nuevo y trasladaron todos los servicios. Desde entonces el lugar permanecía completamente vacío. Solo se utilizaba como almacén para muebles viejos y equipos que ya no servían. Nadie tenía permitido entrar sin autorización. Una noche recibí una llamada porque el sistema eléctrico del 4º piso estaba consumiendo energía como si hubiera varias habitaciones encendidas. Pensé que sería un cortocircuito. Tomé mis herramientas y subí por las escaleras de emergencia. Apenas abrí la puerta sentí un frío extraño. No era el frío normal del aire acondicionado. Era un ambiente pesado, como si el aire estuviera detenido desde hacía años. Encendí la linterna y avancé por el pasillo. Todo estaba cubierto de polvo. Las puertas tenían letreros antiguos con dibujos infantiles ya descoloridos. Había pequeños carritos de juguetes abandonados y murales pintados en las paredes. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Mientras revisaba el tablero eléctrico escuché algo muy suave. Era el llanto de una niña. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que el sonido venía del edificio nuevo, pero era imposible. El llanto se escuchaba cada vez más cerca. Caminé siguiendo el sonido hasta llegar a la antigua habitación 417. La puerta estaba entreabierta. Alumbré el interior. Solo había una cama oxidada y un pequeño armario vacío. El llanto se detuvo de golpe. Respiré tranquilo pensando que todo había sido producto de mi imaginación. Justo cuando iba a salir escuché una voz infantil que dijo muy despacio: ¿Ya vino mi mamá? Sentí que se me helaba el cuerpo. Salí de la habitación casi corriendo y terminé la reparación lo más rápido posible. No le conté nada a nadie porque estaba seguro de que se burlarían de mí. Sin embargo, 3 noches después volvió a ocurrir. Esta vez el sistema de luces del 4º piso comenzó a encenderse solo. Desde la sala de monitoreo podían ver cómo una habitación tras otra se iluminaba durante unos segundos y volvía a apagarse. El jefe de mantenimiento me pidió revisar el problema. Me negué. Finalmente tuve que subir acompañado por un guardia de seguridad. Mientras caminábamos por el pasillo, el guardia comenzó a bromear diciendo que esperaba no encontrar ningún fantasma. En ese momento escuchamos claramente el sonido de una pelota rebotando contra el piso. Toc, toc, toc. Los dos dejamos de hablar. El sonido venía del final del pasillo. Alumbramos con las linternas. No había nadie. Seguimos avanzando lentamente. La pelota seguía rebotando, pero nunca aparecía. Era como si el sonido se moviera unos metros más adelante cada vez que intentábamos alcanzarlo. Llegamos hasta una pequeña sala de juegos que había permanecido cerrada durante años. La puerta estaba abierta. Dentro todo seguía cubierto de polvo, excepto una pequeña pelota roja colocada exactamente en el centro del cuarto. El guardia dijo que seguramente algún trabajador la había dejado allí. Se acercó para recogerla. Antes de tocarla, la pelota comenzó a rodar completamente sola hacia el otro extremo de la habitación. Ninguno de los dos dijo una palabra. Retrocedimos lentamente hasta salir de allí. En cuanto cerramos la puerta, volvimos a escuchar el llanto de la niña. Esta vez sonaba mucho más cerca. Corrimos hasta las escaleras sin mirar atrás. Al día siguiente pedimos revisar las grabaciones de seguridad.
Las cámaras del cuarto piso mostraban perfectamente cómo el guardia y yo entrábamos a la sala de juegos. Permanecíamos unos segundos observando algo en el suelo y después salíamos corriendo. Lo extraño era que la cámara enfocaba perfectamente el lugar donde estaba la pelota, pero no aparecía ninguna pelota. Para el sistema de seguridad, aquel cuarto estaba completamente vacío. Pensamos que las cámaras tenían algún problema. Sin embargo, al revisar otra toma ocurrió algo mucho peor. Durante apenas 2 segundos apareció una niña sentada en una de las camas del pasillo. Llevaba un pijama de hospital y abrazaba a un oso de peluche. Cuando la imagen avanzó al siguiente segundo, ya no estaba. El director del hospital ordenó cambiar todas las cámaras del cuarto piso. También sustituyeron el cableado eléctrico porque pensaban que alguna falla estaba provocando los extraños consumos de energía. Durante varias semanas no volvió a ocurrir nada. Hasta que una enfermera del edificio nuevo aseguró haber escuchado a una niña llorando detrás de una pared que comunicaba con el antiguo piso de pediatría. Los ingenieros revisaron la estructura pensando que podía haber quedado atrapado algún animal. No encontraron absolutamente nada. Tiempo después conocí a una enfermera jubilada que había trabajado en ese hospital desde muy joven. Cuando le conté lo ocurrido guardó silencio durante unos segundos. Después me explicó que muchos años atrás una niña había pasado varios meses internada en la habitación 417 esperando un trasplante que nunca llegó. Todos los días preguntaba exactamente lo mismo cuando escuchaba pasos acercarse por el pasillo. ¿Ya vino mi mamá? Su madre trabajaba de noche limpiando oficinas y muchas veces llegaba de madrugada para poder verla unos minutos antes de que amaneciera. La niña falleció una semana antes de recibir el órgano que necesitaba. Hace apenas unos meses regresé al hospital porque un amigo sigue trabajando allí. Mientras conversábamos, sonó una alarma indicando un consumo eléctrico anormal en el antiguo cuarto piso. Mi amigo sonrió con nerviosismo y dijo que aquello seguía ocurriendo varias veces al mes. Le pregunté si alguien había vuelto a escuchar a la niña. Me respondió que sí, pero que desde hacía unas semanas ya no preguntaba por su mamá. Ahora solo decía una frase. ¿Quieres jugar conmigo? Nadie ha vuelto a subir solo a ese piso desde entonces. Porque en un hospital donde ya no debería haber niños, todavía hay alguien esperando que alguien abra la puerta de la habitación 417. Cuando la puerta del ascensor se abrió, el paciente que salió llevaba 3 horas muerto. Durante unos segundos pensé que el cansancio me estaba haciendo ver cosas. Quise convencerme de que había leído mal el expediente. De que el hombre simplemente se parecía al paciente que acababan de declarar fallecido. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, comprendí que aquella noche jamás volvería a salir de mi memoria. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Daniel. Trabajé durante casi 10 años como auxiliar de mantenimiento en un hospital público. Mi trabajo consistía en revisar los sistemas eléctricos, reparar puertas automáticas, ascensores, tuberías y cualquier avería que apareciera durante el turno de noche. La mayoría de la gente piensa que un hospital es un lugar donde siempre hay movimiento. Y es verdad, durante el día. Pero cuando llega la madrugada todo cambia. Los pasillos quedan casi vacíos. Las conversaciones desaparecen. Solo se escuchan los monitores cardíacos, el sonido de las máquinas de oxígeno y las ruedas de alguna camilla recorriendo los largos corredores iluminados por luces blancas. Siempre decía que aquel silencio era lo peor del turno. Porque cualquier ruido fuera de lo normal se escuchaba desde muy lejos. Nunca fui una persona supersticiosa. Los médicos y enfermeros solían contar historias extrañas sobre habitaciones donde sonaban timbres impacientes, ascensores que se detenían solos o sombras vistas al final de los pasillos. Yo siempre me reía. Pensaba que el estrés y las largas jornadas hacían que cualquiera terminara imaginando cosas. Hasta aquella madrugada. Eran exactamente las 2:48 cuando recibí una llamada desde la central de mantenimiento. El ascensor número 4 se había detenido nuevamente en el sótano. Era un problema frecuente. Tomé mi caja de herramientas y bajé por las escaleras de servicio.
El sótano era una zona donde pocas personas entraban. Allí estaban los almacenes, la lavandería, los archivos antiguos y la morgue. Al llegar encontré las puertas del ascensor completamente cerradas. Presioné el botón varias veces. No respondía. Abrí el panel de mantenimiento para reiniciar el sistema. Apenas terminé, las puertas comenzaron a abrirse lentamente. El ascensor estaba vacío. O al menos eso parecía. Mientras revisaba el mecanismo escuché pasos detrás de mí. Pensé que sería algún enfermero. Me giré, y no había nadie. Continué trabajando. Entonces el ascensor volvió a cerrarse solo. Sin que nadie presionara ningún botón. Permanecí observándolo. Subió hasta el 5º piso. Bajó al 3º. Después al 7º. Finalmente volvió al sótano. Cuando las puertas se abrieron nuevamente vi a un hombre de pie en el interior. Vestía una bata de hospital. Permanecía completamente inmóvil con la cabeza agachada. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Pensé que estaba desorientado. Cuando levantó lentamente la cabeza sentí un escalofrío imposible de describir. Su rostro estaba extremadamente pálido. Tenía una pulsera de identificación en la muñeca. Lo reconocí de inmediato. Apenas una hora antes había visto cómo varios médicos corrían desesperadamente intentando reanimarlo en la sala de cuidados intensivos. Incluso escuché cuando uno de ellos anunció la hora de su fallecimiento. Retrocedí instintivamente. El hombre dio un paso hacia adelante. El ascensor volvió a cerrarse solo antes de que pudiera salir. Subió nuevamente sin detenerse. Corrí hasta la central de seguridad para contar lo ocurrido. Los guardias pensaron que estaba bromeando. Uno de ellos revisó las cámaras del ascensor. Allí aparecía claramente el ascensor abriendo sus puertas frente a mí. Yo hablaba con alguien. Incluso parecía hacer un gesto para que saliera. Pero las cámaras mostraban el ascensor completamente vacío. No había ninguna otra persona. El guardia comenzó a burlarse diciendo que seguramente necesitaba vacaciones. Decidí olvidar el asunto. 2 noches después recibimos otra llamada. El ascensor 4 volvía a presentar fallas. Esta vez me acompañó uno de los guardias para demostrarme que todo tenía una explicación lógica. Bajamos juntos al sótano. Reinicié nuevamente el sistema. Las puertas se abrieron. Vacío. El guardia sonrió satisfecho. En ese momento escuchamos el sonido de una camilla moviéndose por el pasillo. Nos giramos. No había nadie. Solo una camilla avanzando lentamente por sí sola. Se detuvo justo frente a la morgue. El guardia dejó de sonreír. Permanecimos inmóviles durante varios segundos. Entonces todas las luces del sótano se apagaron al mismo tiempo. Solo quedaron encendidas las de emergencia. Una tenue iluminación roja cubrió el pasillo. Escuchamos cómo el ascensor volvía a moverse. Subía. Bajaba. Subía otra vez. Sin detenerse. Cuando finalmente las puertas se abrieron vimos algo que jamás olvidaré. Había 5 personas dentro. Todas llevaban batas de hospital. Todas permanecían inmóviles mirando hacia el suelo. Ninguna respiraba. El guardia intentó cerrar las puertas pulsando el botón de emergencia. No funcionó. Lentamente las 5 personas levantaron la cabeza al mismo tiempo. Yo reconocí a 2 de ellas. Eran pacientes que habían fallecido durante las últimas semanas. El guardia comenzó a rezar en voz baja. En ese instante las luces regresaron. El ascensor estaba completamente vacío. Salimos corriendo del sótano sin mirar atrás. Al día siguiente pedimos revisar las grabaciones. Solo aparecíamos nosotros 2 observando un ascensor vacío. Ninguna de aquellas personas existía en el video. Sin embargo, el encargado de informática notó algo extraño. Durante exactamente 9 segundos, el sistema registró un peso de más de 350 kilos dentro del ascensor, aunque las cámaras no mostraban absolutamente a nadie. Pasaron varios meses sin volver a ocurrir nada.
Hasta que una enfermera nueva desapareció durante su turno nocturno. La buscaron durante horas. Finalmente la encontraron en el sótano, sentada frente al ascensor número 4. Estaba completamente pálida. No recordaba cómo había llegado allí. Solo repetía una frase una y otra vez. Ellos siguen subiendo, pero nunca llegan al piso que buscan. Renuncié poco tiempo después. Juré que jamás volvería a trabajar en un hospital. Hace apenas unos meses regresé por una revisión médica. Mientras esperaba los resultados decidí pasar cerca del antiguo ascensor. Había sido reemplazado por uno completamente nuevo. Me tranquilicé pensando que todo había quedado atrás. Entonces escuché a dos camilleros conversando. Uno le preguntó al otro por qué nunca utilizaban ese ascensor durante la noche. El más veterano respondió sin dejar de caminar. Porque aunque cambien el ascensor, el piso al que ellos intentan llegar sigue siendo el mismo. Sentí un nudo en el estómago. Antes de irme miré una última vez las puertas metálicas. Justo cuando estaba a punto de entrar al pasillo principal, escuché el sonido que jamás pensé volver a oír. El timbre del ascensor anunció que había llegado al sótano. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. No me quedé para descubrir quién iba a salir. Porque hay cosas que es mejor no comprobar dos veces. El médico me pidió que llevara un expediente a la morgue. Pero el paciente caminó delante de mí todo el camino. Hola comunidad de relatos a la medianoche. Mi nombre es Ricardo. Trabajé como camillero durante 8 años en un hospital universitario. Mi trabajo consistía en trasladar pacientes entre distintas áreas del edificio. Durante el turno de noche también debía llevar documentos y apoyar al personal cuando ocurría algún fallecimiento. Nunca tuve miedo de entrar a la morgue. Para mí era simplemente otra parte del hospital. Todo cambió una madrugada de invierno. Eran casi las 4 cuando un médico me entregó un expediente para llevarlo al personal de la morgue. Tomé la carpeta y bajé por el pasillo que conectaba con el sótano. Mientras caminaba vi a un paciente delante de mí. Llevaba una bata azul y avanzaba muy despacio. Pensé que estaba desorientado. Aceleré el paso para ayudarlo, pero siempre mantenía la misma distancia. Giró por el pasillo que llevaba directamente a la morgue. Me pareció extraño porque esa zona está restringida para los pacientes. Cuando doblé la esquina ya no estaba. Pensé que habría entrado por alguna puerta lateral. Entregué el expediente y uno de los trabajadores abrió la carpeta para firmar el recibido. Entonces vi la fotografía del paciente fallecido. Era exactamente el mismo hombre que había seguido durante todo el recorrido. Sentí un escalofrío. Pregunté cuándo había llegado el cuerpo. El trabajador respondió que llevaba allí más de 1 hora. No dije nada. Creí que el cansancio me había confundido. Una semana después ocurrió algo parecido. Otra vez bajaba hacia la morgue. Otra vez vi a una persona caminando delante de mí. Esta vez era una mujer mayor con una manta sobre los hombros. Intenté alcanzarla. Desapareció al girar el pasillo. Cuando llegué a la morgue vi que el personal acababa de ingresar el cuerpo de una anciana. Era la misma mujer. A partir de entonces comprendí que siempre que alguien caminaba delante de mí hacia la morgue, significaba que su cuerpo ya me estaba esperando al final del pasillo. Nunca volví a correr para alcanzarlos. Simplemente dejaba que siguieran caminando. Hace 2 años regresé al hospital para visitar a un antiguo compañero. Mientras esperaba el ascensor observé a un hombre con bata azul caminando lentamente hacia el sótano. Durante un segundo pensé en avisarle que se había equivocado de camino. Pero recordé todas aquellas noches. Bajé la mirada y dejé que continuara solo. Al día siguiente llamé a mi amigo para preguntarle cómo seguía el trabajo. Me respondió que aquella madrugada había fallecido un paciente en el 5º piso. Cuando me envió la fotografía para preguntarme si lo conocía, reconocí inmediatamente al hombre que había visto caminando hacia la morgue la noche anterior.
Desde entonces aprendí que, en algunos hospitales, hay pacientes que realizan solo su último recorrido antes de que nadie más sepa que ya se han marchado.